Bien, muy buenos días. Vamos a comenzar. Recuerden dónde quedamos el miércoles. El miércoles estábamos resolviendo la ecuación de onda. Teníamos un acuerdo de longitud pi fija por ambos extremos. Y este acuerdo se desplazaba de la posición de equilibrio y luego se suelta y empieza a vibrar. La ecuación que describe este movimiento es la ecuación diferencial parcial que dice que la segunda derivada de u con respecto del tiempo es 9 por la segunda derivada parcial de u con respecto de x. Es decir, tenemos la ecuación de onda, donde la constante que venía dada por tensión sobre densidad lineal es 3, una constante al cuadrado. Adicionalmente, pues teníamos dos condiciones de frontera, de borde, eh, que son las condiciones dadas, por supuesto, por el problema. Si la cuerda está fija en los soportes, el punto de la cuerda está fijo, el soporte no se mueve nunca. Entonces, eso nos da las condiciones de frontera que U 0T, en el punto cero, que es uno de los puntos donde está la cuerda fija al soporte, a uno de los soportes, cero. Eso no se mueve en ningún momento. Y la otra condición de borde es que el otro extremo de la cuerda tampoco se mueve. Es decir, es cero para todo T. Y teníamos una condición inicial que viene dada por la forma en que se estira la cuerda inicialmente. La forma en la que se estira la cuerda, un triángulo, está escrito acá, está dado por la función x entre 0 y pi medios, y pi menos x entre pi medios y pi. Entonces se estira por el centro y, digamos, idealmente la cuerda queda recta entre cada extremo y el punto donde se estiró. Luego se suelta sin darle impulso, de manera que tenemos una condición inicial también sobre la derivada temporal. Primera, primera derivada de la función u con respecto del tiempo, evaluada en x0 para cualquier x, es cero. Es decir, la velocidad inicial vertical de la cuerda es cero. Y habíamos comenzado a aplicar el método de separación de variables, que consiste en, en buscar soluciones que tengan esta forma, que sean un producto de dos funciones, una que depende de la coordenada espacial y otra que depende de la coordenada temporal. Vimos que si hacemos eso, las segundas derivadas se convierten en derivadas ordinarias y que al reemplazar estas derivadas en la ecuación, encontramos que los cocientes de la segunda derivada de cada una de estas funciones sobre la función original, y en el caso de la función que depende solo del tiempo, también multiplicado el denominador por el cuadrado de la constante, pues, podemos eh, demostrar que cada uno de estos cocientes es constante. Es decir, que la segunda derivada en cada caso es proporcional al denominador. Y eso nos lleva a dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Una con g de t y otra con f de x. Dos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden 2,
y sabemos cómo resolver. A partir de ahí hemos resuelto, comenzado con la ecuación que está en términos de f, hemos hallado para los dos casos, cuando k es igual a cero y k es mayor que cero, hemos hallado el polinomio característico del operador diferencial que define esta ecuación y hemos visto que hay unas soluciones fundamentales que son las que ya conocíamos. Por supuesto, cualquier solución o la solución general es cualquier combinación lineal de estas soluciones fundamentales. Con las condiciones de borde podemos hallar los coeficientes de la combinación lineal. Y vimos que si k es mayor o igual que cero, estos coeficientes son cero y u es la solución trivial del problema. Sin embargo, nosotros queremos encontrar soluciones no triviales. Entonces, volviendo a la clase de hoy, encuentro el... ah, ya, disculpe. Ok. Eh, Copié esto sin querer. Bien, entonces decíamos que estábamos resolviendo. Estos problemas son bastante largos. Estábamos resolviendo esta ecuación. Segunda de x menos k por f de x igual a cero. A ver, ¿por qué? Ah, sí. Eh, sí, estoy grabando la clase. Lo que pasa es que la estoy grabando localmente. No sé si el miércoles ya les había comentado, pero creo que el miércoles ya lo había hecho. Tengo una aplicación acá en el laptop que me permite grabar en general. Entonces, bueno, eso me ahorra un paso, que es el de bajar la clase de Teams. Bueno, vi que no tenía mucho sentido bajarla para luego subirla. Consumo megas, consumo tiempo y no. Entonces lo estoy grabando localmente. Cuando finaliza la clase, pues tengo la grabación y ya está lista para subir. Pero gracias por el aviso de todas maneras. Em, Como igual cuando la grababa en Teams, se me olvidaba a veces comenzar. Pues, si quieren recordarme al principio que tengo que comenzar a grabar, si quieren hacer acuerdos, pues está bien. Bien, entonces decía que habíamos visto que con las condiciones de borde, condiciones de frontera, hemos visto que si k es mayor o igual que cero, entonces esta función f de x es idénticamente cero y por tanto la solución que obtenemos es la solución trivial. Como estamos buscando soluciones no triviales, ya por ahí volvieron a enviar mensaje. Como estamos buscando soluciones no triviales de la ecuación de onda, ¿sí? Entonces solo queda
una alternativa. Lo que da que k sea menor que cero, digamos que k es menos alfa cuadrado para algún alfa real. Si alguien en el chat me hace un comentario. Se están presentando cortes en la transmisión cuando escribo. Sí, a qué se debe. Mm, Será la conexión. Esperemos un segundo a ver si logro arreglar eso. ¿Qué ven ahora? ¿Ven el OneNote? Ok. A ver si esto resuelve el problema. Decíamos entonces que solamente queda la alternativa de que k sea menor que cero. Entonces, para asegurarnos de que k es menor que cero, vamos a decir que k es igual a menos alfa cuadrado para algún alfa en R, así que R positivo. Entonces, la ecuación que teníamos por acá, voy a llamarla 1, queda de esta forma, nos queda como f segunda más alfa cuadrado por f igual a cero. Pero la ecuación 1, digamos que aquí no sé qué. Okay. Y ahora se ve el Teams, ¿no? Por favor, a lo que sea para asuntos de clase, recuerden desactivar el audio. Bien, está resuelto el problema que decían. Aló, ya no se corta. Chévere. Ah, revisar ahí. Ok. Entonces, tenemos que, si consideramos que k es negativo, nos queda esta ecuación con las condiciones de frontera que teníamos en un principio, es decir, f en cero, al igual que f en pi, es cero. Ahora déjame cerciorarme de estar grabando. Sí, será. Entonces decía, tenemos las condiciones iniciales que teníamos igual al principio. Con esta ecuación tenemos este operador diferencial. El operador diferencial L es d cuadrado alfa cuadrado i, es el que define esta ecuación diferencial. L de f igual a 0 es la ecuación 1, representada de esta forma. Entonces tenemos un polinomio característico, que es lambda cuadrado, polinomio característico, como para hacer un repaso de esto, ¿no? Lambda cuadrado
más alfa cuadrado y sus raíces son los autovalores de la ecuación diferencial. Son más, menos y alfa. Y de acá obtenemos las soluciones fundamentales. Recuerden, entonces tenemos exponencial de y alfa, nos da una parte real y una parte imaginaria. Las soluciones fundamentales pues van a ser la parte real por un lado, la parte imaginaria por el otro. Entonces tenemos coseno de alfa x y seno de alfa x. Y así, la solución general va a ser combinación lineal. Consta de todas las combinaciones lineales de estas dos. Solución general es, lo tengo por aquí, f de x igual a coseno alfa x, una constante, más b seno alfa x a b constantes. Bien, estas constantes debemos determinarlas utilizando, por supuesto, las condiciones de frontera. Dame un segundo. Entonces, recuerden que son constantes que debemos determinar. Determinamos A y B usando las condiciones de frontera. Tenemos que f en 0 es 0, es decir, tenemos que a por el coseno de 0 más b por el seno de 0 es igual a 0. ¿Sí? De acá obtenemos que a es igual a 0. El coseno de 0 es 1, entonces, y el seno de 0 es 0, entonces a por el coseno de 0, que es 1, es 0. Así que a es 0. Por otra parte, tenemos también la otra condición de frontera, que dice que f en pi es 0. Y f en pi, como ya sabemos que a es 0, es b por el seno de alfa pi. Esto es 0. Entonces, b por el seno de alfa pi es 0. Ahora, si b es 0, tenemos de nuevo que f de x es 0 para todo x. Y eso nos da, consecuencia, u es la solución trivial. Pero, de nuevo, nosotros no queremos la solución trivial. Nosotros queremos soluciones no triviales para este problema. La solución trivial no nos interesa. Ya que la solución trivial simplemente dice que la cuerda no se movió nunca.
Entonces, vamos a suponer, supondremos, quedó muy mal escrito acá, supondremos que B es diferente de cero. En ese caso, entonces debe ser que seno de alfa por pi es cero. Y seno de alfa por pi es cero. Sí, solamente sí. Alfa por pi es n pi con n un número entero. Todos esos puntos se anula seno. Y dividiendo para pi ambos lados de esta igualdad, tenemos que esto ocurre si y solo si alfa es igual a n, siendo n cualquier número entero. Sí, todos de acuerdo hasta acá, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Ok, entonces hasta acá estamos todos de acuerdo. B no puede ser cero, porque tenemos la solución trivial. Así que tiene que ser cero seno. Y seno de alfa pi es cero si solamente sí. El, el argumento de seno es múltiplo entero de pi, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos bien. Pero esto quiere decir que tenemos infinitas soluciones. Las soluciones dependen tanto de alfa como de A y de B. En este caso tenemos infinitas soluciones. Eh, Tienen esta forma. Vamos a numerar, por supuesto, con un subíndice n. Son de la forma b sub n por el seno de n x. Inicialmente teníamos soluciones de este tipo. A por coseno de alfa x más b por seno de alfa x. Vimos que A necesariamente cero eh, por la primera condición de frontera. Por la segunda, vimos que lo que tiene que ser cero es seno de alfa x si no queremos que nuestras soluciones, si no queremos tener solo la solución trivial. Así que de ahí concluimos que alfa necesariamente es un entero y acá vamos a hacer una pequeño cambio. Fíjense, un poco más arriba estoy diciendo que esto vale para todo entero n. Y acá estoy tomando solamente los positivos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que sea eso? Porque ya no digo que estoy tomando infinitas soluciones con f sub n igual a beta n por seno de nx, sino que estoy tomando solo múltiplos, solo enteros positivos.
¿Por qué en esencia como seno es impar? Pues seno de menos nx es simplemente menos b en seno de nx. Entonces tengo también tipo de solución constante por seno de un múltiplo entero de x, así que no hace falta que considere los negativos. Entonces, lo que tenemos es que, perdón, estas soluciones además satisfacen las condiciones de frontera, es decir, f sub n de 0 para cualquier n es b sub n por seno de 0 y eso es 0. Y f sub n de pi es b sub n por seno de n pi y esto es 0. Entonces tenemos, como decía, infinitas soluciones que satisfacen las condiciones de frontera. Ahora vamos a querer resolver la ecuación, no lo había escrito acá, la tenemos en la clase anterior. Ahora queremos resolver la segunda ecuación diferencial ordinaria que teníamos, que nos resultaba de considerar este problema por el método de variables separables, que nos da que segundo de t menos 9k por g de t igual a 0. Y acá ya sabemos quién es k. K es menos alfa cuadrado y este alfa pues ya sabemos que es n, un número entero n. Entonces queremos resolver esta ecuación con esa constante. Tenemos por lo tanto infinitas ecuaciones, por tanto infinitas ecuaciones que dependen de n, el segundo de t más 9n cuadrado por g de t igual a 0. Cada una de estas ecuaciones tiene un polinomio característico. Digamos, consideremos el operador L sub n, que es d cuadrado más 9n cuadrado por la identidad. Este tiene el polinomio característico. X cuadrado más 9n cuadrado, que tiene raíces más menos y 3n. Y aquí tenemos las soluciones fundamentales para la enésima ecuación, digamos, donde tenemos las soluciones fundamentales. Vamos a llamar esta G1N. G1N. GN1. GN1 sería coseno de 3NT. Coseno de 3NT. Y GN2, que sería seno de 3NT. Son soluciones fundamentales de la ecuación de segundo orden que tengo acá. Okay, ya.
De la ecuación de segundo orden que tengo acá, esta la podemos llamar, no sé, 2' si quieren. Obtenidas vía el polinomio característico superior diferencial. Entonces, de acá, de estas dos soluciones fundamentales, haciendo combinaciones lineales, tengo la solución general de esta función 2'. Bien, cuales obtenemos la solución general, que es g sub n igual a Cn, entonces es una C mayúscula, por coseno de 3nt más d sub n por el seno de 3nt. De nuevo, Cn y Dn son constantes que debemos determinar. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Dígame. ¿Recuerda cómo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden? No, porque tomamos, a ver, tenemos la raíz, el polinomio característico tiene dos raíces imaginarias. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Tomamos parte real y parte imaginaria. Sí. Bien, entonces, listo. Uno tiene que decir, yo no sé cuándo habrán tomado el curso de Edo. Yo creo que viene antes de de este semestre justamente. A veces si uno se le olvidan cosas de semestres anteriores, pues tiene que pasarlos ahí. Bien, de hecho, de hecho la matemática es acumulativa. Uno siempre para avanzar necesita tener bastante presente lo anterior. No siempre todo, pero sí hay cosas fundamentales que uno tiene que tener ahí en mente, ¿no? En, en mi experiencia eso se logra solamente trabajando continuamente en eso. Muchas veces uno puede ver algo en un curso y luego pues deja de trabajar con ese tema o es un tema, algún tema, digamos, algún curso de matemática que vea, que es algo que luego uno no utiliza, bueno, uno se olvida de esas cosas, pero si uno tiene, si uno ha visto un curso donde hay algún tema que utiliza constantemente, qué sé yo, derivación, uno deriva todo el tiempo, pues pasa a ser algo que uno ya llega a hacer automáticamente, como manejar un carro manual, manejar bicicleta. Llega un punto en el que ya se vuelve algo casi inconsciente. Bien, entonces decía que tenemos infinitas soluciones f sub n y tenemos infinitas soluciones g sub n. Y eso nos va a dar infinitas soluciones u sub n. Sustituimos cada f sub n, cada g sub n en, no cada, no vamos a hacer combinación. Sustituimos f sub n y g sub n acá. Habíamos escrito que u era f de x por g de t. Entonces vamos a tener un conjunto infinito de soluciones para nuestra ecuación diferencial parcial. Fn por Gn de t. Fn de x por Gn de t. Esto para n igual 0, 1, 2.
Con n igual 0 es que eso es 0. Entonces, decía que sustituyendo, un de xy, un de xt. Tenemos entonces que u sub n de xt es b sub n por el seno de nx por c sub n mayúscula por el coseno de 3nt más b sub n por el seno de 3nt para valores de n igual a 0, 1, etcétera. Pero como ven, podemos omitir 0, porque cuando n es 0, pues tenemos b sub 0 por el seno de 0, eso es 0 que multiplica todo lo demás, entonces en ese caso la solución es trivial. Y nosotros estamos buscando, como decía, soluciones no triviales. Y la misma cosa, desde aquí estoy considerando para g, un poquito más acá, f, ya, aquí. Acá, claro. Estamos hablando de n eh, enteros positivos. Bueno, porque f sub 0 es trivialmente igual a 0. Bien, entonces decía que tenemos infinitas soluciones para nuestro problema de la cuerda que vibra y por el principio de superposición, por el principio de superposición, la solución consiste en una combinación lineal de todo este conjunto infinito de soluciones. Es decir, por acá tengo escrito así. Por acá tengo que mi solución u de xt es la suma de 1 hasta infinito de c sub n minúscula. Igual aquí me convendría usar otra letra. Vamos a ver. C alfa. C. A ver, usamos un montón de letras ya. Vamos a gamma. Gamma sub n, no, pero gamma sub n tampoco, porque gamma parece una función o algo. Es una letra que reservamos para otra cosa. A ver, pues nada. Vamos a usar C minúscula. Ya pues están las notas, pero C sub n minúscula por U sub n. Creo que aquí se puede distinguir muy bien minúsculas de mayúsculas. Por U sub n, que son las que tenemos ahí en la línea superior. Entonces, la solución general es una combinación lineal de todas estas, que por supuesto, si expandimos esto, esto es la suma de 1 hasta infinito de C sub n por, eh, aquí entre corchetes, B sub n por el seno de nx por C mayúscula sub n. Se distingue mayúscula de minúscula. Se ve que son cosas distintas.
por el coseno de... ¿Saben qué? Vamos a hacer algo. No, pero yo usé K también. A ver, dejémosla como C minúscula y ahí sí creo que se puede ver claramente la diferencia entre ambos. Entonces tengo C mayúscula N por coseno de 3nt más D sub N también en D mayúscula por seno de 3nt. Entonces ahí tengo mis, tengo mi función f sub n de x, aquí tengo mi función g sub n de t. Bien, aplicando propiedad distributiva y demás, pues yo este c sub n minúscula y este b sub n los introduzco dentro del paréntesis donde está la combinación lineal de coseno y seno. Así que acá me queda finalmente que la solución U tiene la forma, la suma de 1 hasta infinito, de el seno de nx por a mayúscula sub n, digamos, a mayúscula sub n asterisco para diferenciarla de la A mayúscula que teníamos por ahí arriba, por el coseno de 3nt más B mayúscula asterisco sub n, para diferenciarla de una B mayúscula que teníamos por allá sub n, por el seno de 3nt. Esta es la solución general, pero bueno, no sabemos qué cosa es A sub n asterisco ni B sub n asterisco. Eh, Así que vamos a utilizar para encontrar las A sub n asterisco y B sub n asterisco las condiciones iniciales. Entonces, recuerden que esta solución U de xt debe satisfacer la condición inicial que teníamos sobre U, que nos dice que U en x0 es f de x, siendo esta función f de x para x entre 0 y pi medio, y pi menos x para x entre pi medio y pi. Por un lado, nuestra solución debe satisfacer esa condición inicial y su derivada, su primera derivada temporal debe satisfacer esta. Derivada de u con respecto a t de x0 debe ser 0. Lo que quiere decir es que en el instante 0 la velocidad de la cuerda es 0. No le estamos dando ningún impulso ni nada de eso a nuestra cuerda, parte del reposo. Simplemente la hemos estirado y la hemos soltado, hemos dejado que actúe únicamente en la tensión y cuando jalamos la cuerda hay una energía potencial que se acumula. Lo único que estamos dejando es actuar esa energía potencial. Entonces, estas condiciones iniciales van a permitir determinar con ellas
determinaremos A asterisco sub n y B asterisco sub n. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya, a ver si a alguien se le ocurre em, qué vamos a utilizar para esto. Creo que de hecho está en la hoja de ejercicio. Así que, a ver, ¿qué utilizarían para aprovechar las condiciones iniciales y determinar con ellas A asterisco y B asterisco? A ver, Robinson, dígame. ¿Sí? Um, Sacar la primera derivada igual a la C. Bueno, pero ya tenemos dos condiciones iniciales. Tenemos una sobre U y tenemos una sobre la derivada de U con respecto del T. Vamos a usar las dos. Fíjense qué pasa cuando reemplazamos T igual a cero. Vamos a poner, ya había numerado estas ecuaciones, tenía por aquí uno 2 2 prima. Vamos a numerar a esta como 3. U de xt igual a esta suma que tengo aquí. Bien, eso es U de xt. Cuando yo sé que U de x0 es f, entonces sé que f de x es igual a la suma, ¿sí?, de n igual 1. Vamos a reemplazar eh, t por cero. Tenemos seno de nx, n igual 1 hasta infinito. Tenemos seno de nx por a asterisco por coseno de cero más b asterisco por seno de cero. Esto es u de x0, lo que vale f de x. Entonces queda, por supuesto, dado que seno de cero es cero, como n igual 1 hasta infinito, a asterisco por seno de nx. ¿Qué se nos parece esto? Déjenme, bueno, no es un problema cuando tengo que compartir la pantalla, porque yo preferiría poder ver cuando alguien está alzando la mano y dejando acá el OneNote para que lo sigan viendo. ¿A qué se parece U de X0? Pues ya hablen nada más, sin levantar la mano, porque exactamente, es una serie de Fourier, de seno, de una función f de x. Esa función f de x es esta función. Así, esta suma, la suma de 1 hasta infinito, de a sub n asterisco, esto es a sub n,
de a sub n asterisco por seno de nx es la serie de Fourier de senos de la función f de x. Esa función, vamos a hacer el dibujito, esta que está acá. A ver, así que está pi medios y acá está pi medios, acá está pi. Claro, estamos un momento. Hablo, me lo digo, si no, me voy a desandar un poco de. Ya se lo mandó, ¿no? Ah, esa era de hoy. Bien, continuando. A ver, ahí está. Em, decía que no le había quitado. Había activado otra vez el micrófono. Continuando, estaba haciendo el dibujo de la función. Bien, sí, no está tan mal. Es esta serie, la serie de esta función. X, la función que teníamos arriba, x menos x, 0 y pi medios, y pi menos x entre pi medios y pi. Entonces, es esa serie de Fourier. ¿Cómo calculamos los coeficientes de Fourier de una serie de senos? Eh, F, fíjense, tiene periodo. Recuerden que cuando tenemos la serie de senos, la serie de cosenos de una función está definida solo del lado positivo, el lado negativo de los reales. En realidad estamos tomando su extensión, en este caso, en el caso de la serie de Fourier de senos, la serie de Fourier de senos es su extensión impar, una expansión de medio rango y todo eso. Entonces, si consideramos f de esta forma, pues tiene periodo 2pi. Entonces, queremos calcular la serie de Fourier de senos de f periódica con periodo 2pi. Nos queda que tenemos entonces que a sub n estrella es igual a 2 sobre pi por la integral de 0 pi
por f por seno de nx. Y esta integral, pues ya lo hemos hecho algunas veces, hemos hecho integrales parecidos algunas veces. Esto es 2 sobre pi por la integral de 0 hasta pi medios de x seno nx más la integral de pi medios hasta pi de pi menos x por seno de nx. Que ya, como decía, esto lo hemos hecho en otras ocasiones, sabemos que el resultado es, por parte, qué sé yo, es 4 sobre pi n cuadrado por el seno de n pi medios. Por supuesto, para no solo n impar, sino que en este caso, no solo, perdón, n entero positivo, sino que en este caso, para los n pares, recuerden, nos salía 0. Entonces nos quedan distintos de 0 solamente los a sub n asterisco impares. Por otro lado, a ver si, ok, estamos grabando. Tenemos también una condición inicial sobre la derivada temporal de u. Tenemos que u sub t para todo x en x0 es 0. U derivada con respecto de t, evaluada en x0, si sustituimos, queda como la suma de 1 hasta infinito. Acá, la función, la suma desde 1 hasta infinito de, a ver, aquí, claro, aquí no he escrito la derivada de u con respecto de t. Disculpen, tengo que escribirles eso. Tenemos esta condición, ¿sí? Así que debemos derivar u parcialmente con respecto de t. Y calculamos la derivada parcial de u con respecto de t. La calculamos, por supuesto, a partir de la función u que hemos nombrado por allá, por acá arriba como 3. Derivamos término a término. Y obtenemos que la derivada con respecto al tiempo de u es la suma desde 1 hasta infinito del seno de nx, que esta parte es constante con respecto de t, por, y abro corchete, menos 3n por a sub n asterisco por seno de 3nt más 3n por b sub n asterisco por coseno de 3nt. Evaluamos en t igual 0. Entonces tenemos la suma de 1 hasta infinito de seno de nx
Este seno de 3nt es 0, por supuesto. Y nos queda por acá 3n por b sub n asterisco por el coseno de 0. Es decir, por acá tenemos la suma de 1 hasta infinito. De b sub n asterisco. 3n por b sub n asterisco. Vamos a verlo un poco. 3n por b sub n asterisco. Ah, claro, yo cuando me paso aquí, paso a compartir esto. 3n por b sub n asterisco por seno de nx. Entonces, de nuevo, tenemos una serie de Fourier pero de una función pues muy particular porque eh, esta función es 0. Entonces todos los coeficientes de Fourier van a ser 0. Pero eso no nos dice nada sobre este b sub n asterisco. Dice que acá hay 0, pero no nos dice nada de b sub n asterisco en la ecuación original. Así que lo que vamos a hacer es escribir 3n por b sub n asterisco como el coeficiente de la serie de Fourier de esta serie, de esta función. Tenemos que 3n por b sub n asterisco es 2 sobre pi por la integral de 0 hasta pi de la derivada de u sub t en x sub 0, en x0, por el seno de n pi x. Esta es la integral de 0, esta es 0, por tanto, b sub n asterisco es 0. Así que nuestra solución u de xt obtenida mediante separación de variables es simplemente la suma sobre los n impares desde 1 hasta infinito de 4 sobre pi n cuadrado por seno de n pi medios por seno de nx por coseno de 3nt. Y de ahí dependiendo, por supuesto, de x y de t. Y esta es la solución que estábamos buscando. Con, ojo, las condiciones iniciales y las condiciones de borde que vimos inicialmente, en un principio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, mejor dicho? Bien, entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa eh, antes de atacar el próximo problema.
de unos 6 minutos, unos 5 minutos y piquito, de las 10 y 20, tengo 10 y 14. Vamos a tomar un receso de unos minutos y a las 10 y 20 continuamos. Okay, continuando. Teníamos de esta hoja número 8, teníamos que resolver el ejercicio 1, que es el que acabamos de terminar, y el ejercicio 10. Si daba tiempo, el ejercicio 11. Así que vamos con el ejercicio 10. Parte de ese ejercicio. Pero como son dos páginas, tengo que copiarlo en dos partes. Entonces, bueno, veamos este ejercicio. Ahí se ve bien el OneNote, ¿no? Aló. Ah, bien. Entonces, veamos qué es lo que dice. Recordemos, tenemos las condiciones de frontera de Dirichlet, que son las que hemos usado para resolver el problema 1. Son las condiciones de frontera sobre la función u o y las derivadas. Y las condiciones de frontera de Neumann son funciones sobre las derivadas parciales de u. Entonces, condiciones de Borden. Fíjense, en el problema anterior, las condiciones de borde estaban dadas sobre u. Las condiciones iniciales, que son otra cosa, pues sí teníamos una sobre la derivada de u con respecto del tiempo, de velocidad inicial. Pero las condiciones de frontera, condiciones de borde, estaban dadas sobre u solamente. Y cuando eso pasaba, recuerden que hablábamos de condiciones de frontera de Dirichlet. Ahora vamos a hablar de condiciones de frontera de Neumann. Cuando tenemos condiciones de frontera de Neumann, es cuando tenemos condiciones de frontera sobre las derivadas parciales o algunas derivadas parciales de la función, de la función incógnita. Entonces, este ejercicio está bastante dirigido, digamos, nos va diciendo paso a paso qué debemos hacer. Entonces, pues vamos a tratar de irlo resolviendo en conjunto para que la cosa sea más participativa. De todas maneras, lo más posible es que no terminemos de resolver esto hoy porque estos ejercicios son largos, ya se pueden haber dado cuenta. Entonces, fíjense, leyendo, dice que el objetivo de este ejercicio es el de resolver la ecuación de la onda unidimensional delta no, derivada segunda de u con respecto del tiempo igual a c cuadrado por derivada segunda de u con respecto de x para x variando entre 0 y l y t mayor o igual que 0. Entonces, tenemos ya un problema un poco más general que el que teníamos en el ejercicio 1, porque la constante no está dada, una constante cualquiera, con condiciones de Neumann homogéneas, es decir, la derivada parcial de u con respecto de x en el punto 0 para cualquier instante t positivo, por supuesto, es al igual que
la derivada parcial de u con respecto de x en el punto L para cualquier instante t positivo igual a cero. Esas son las condiciones de frontera. Están dadas sobre eh, la derivada parcial de u con respecto de x, no con respecto de u. Lo que sabemos es que eh, estos puntos, en este caso creo que no estamos describiendo una cuerda, sino que otro problema. Y las condiciones iniciales están dadas en u, por una función f de x, que es una función conocida no nula del intervalo 0L, y la derivada de u con respecto de t en el instante 0 es 0, para todo x entre 0 y L. Entonces, este problema también lo vamos a resolver utilizando separación de variables. Es decir, vamos a suponer que existen dos funciones y la notación va a variar un poco con respecto a la que usamos para el ejercicio pasado. Dos funciones, x mayúscula del intervalo 0L en R, es decir, del intervalo donde varía la variable espacial, y t mayúscula que va del intervalo donde está nuestra variable temporal en R. La variable temporal va de 0 a infinito abierto por el lado infinito. Infinito, por supuesto, positivo. Y vamos a suponer que, dadas estas dos funciones, nuestra solución es un producto de ellas dos. Fíjense lo que dice primero, dice, demuestre que existe una constante lambda real tal que las funciones x y t son soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias con restricciones. C cuadrado por derivada segunda de x igual a lambda por x igual a 0 para todo x entre 0 y L, con x' en 0 igual a x' en L igual a 0, y t segunda de t menos lambda por t de t igual a 0 para t mayor o igual que 0, y t' en 0 igual a 0. ¿Sí? Sí, es un ejercicio que está bastante guiado. Primero debemos suponer que nuestras soluciones, nuestra solución, es producto de estas dos funciones, una que depende solo de x y una que depende solo de t. Y la primera cosa que debemos demostrar a partir de esta suposición es que existe una constante lambda real, tal que x y t son soluciones de estas ecuaciones diferenciales que tenemos ahí con estas condiciones adicionales, con estas restricciones. ¿Cómo demostramos eso? A ver, por acá. Entonces, vamos a ver la parte A primero. Ahora no hay problema cuando escribo, ¿no? O todavía. Bueno, tengo que u de xt, entonces lo voy a mirar como. Ah, siga bien. ¿Qué será lo que pasa? A ver si ahora mejoró el problema. Tenemos, como decía, que escribir u como producto de x y t. Lo primero debemos demostrar la existencia de esta constante de manera que x y t sean soluciones de estas ecuaciones, como lo hicimos en el ejercicio pasado.
¿Qué debemos hacer acá? A ver, ¿qué se nos ocurre? Para encontrar ese lambda o mostrar que existe ese lambda. Okay. Recuerden, en el ejemplo pasado, lo que hicimos fue eh, derivar con respecto de x y con respecto de t. Entonces, derivamos u con respecto de x dos veces. Si hacemos eso, tenemos una función que depende solo de x y una función que depende solo de t. Y esa función que depende solo de t, efectos de x es una constante. Así que el resultado de esto es simplemente como que yo tengo la derivada ordinaria segunda de x, por supuesto con respecto de x minúscula, por la función t de t. T es una constante en este caso, a efectos de x, quiero decir. Y otra cosa es que derivamos u con respecto de t dos veces. Entonces pasa lo mismo. Efectos de x, efectos de t, perdón, esta función x mayúscula de x minúscula es una constante. Entonces, esto es x de x. Esta notación no me gusta mucho, pero bueno, la que está en el problema. Por t segunda de t. Así que todo el asunto acá, el toque del método de separación de variables, es que nuestras derivadas parciales se convierten en derivadas ordinarias. Eso es lo que hace este método. Fíjense que tenemos por acá la ecuación de onda unidimensional con una constante de c cuadrado que no conocemos. Sustituyendo en la ecuación de onda, tenemos la segunda derivada de u con respecto del tiempo, que es x mayúscula de x por t segunda de t, igual a c cuadrado por la segunda derivada de u con respecto de x, es decir, c cuadrado por x cuadrado x, de x cuadrado, no, perdón, x segunda de x, t de t. Entonces, fíjense que debemos demostrar que existe una constante lambda tal que las funciones x y t son soluciones de estas ecuaciones diferenciales que tenemos acá. Son ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el problema anterior.
Vamos a dividir esta igualdad que tenemos aquí para el producto x de x t de t. Eso nos deja el problema anterior, pues hemos dividido también para la constante, pero en realidad no es tan problemático no hacerlo. Es decir, que en realidad no es tan problemático no hacerlo. No dividir para c cuadrado también. Entonces, recuerden, el argumento que hemos utilizado en el problema anterior para mostrar que cada uno de estos cocientes, el cociente del lado izquierdo y el cociente del lado derecho, son constantes. A ver, ¿qué argumento fue el que usamos? A ver si lo recuerdan. ¿Sí? Algo así. Muy bien. Fíjense, la idea es esta. Tenemos que en esta igualdad el lado izquierdo solo depende de t y el lado derecho solo depende de x. Lo voy a escribir para que quede. El lado izquierdo de la igualdad solo depende de t. Por otra parte, el lado derecho de la igualdad solo depende de x. Si variamos x, debe variar también, en razón de la igualdad, el lado izquierdo. Esto es una contradicción con el hecho de que solo depende de t. Viceversa, si variamos t, debe variar también, sin variar x, debe variar también el lado derecho. Entonces, lo que debe ocurrir acá concluimos que existe una constante lambda al que cada lado de esta igualdad es igual a esa constante. Es decir, t segunda de t sobre t de t es igual a lambda y c cuadrado por x segunda de x entre x de x es igual a lambda. La única forma de que estas dos cosas sean iguales, de que se satisfaga la igualdad que tenemos ahí de t segunda de t sobre t de t igual a c cuadrado por x segunda de x sobre x de x. Entonces, teniendo esto,
Aquí tenemos que t segunda de t es igual a lambda por t de t, de donde t segunda de t menos lambda de t de t es 0. Y tenemos casi tenemos la ecuación que nos dice que de la cual debe ser solución t. Pero nos falta, digamos, la condición inicial. La condición inicial viene dada, por supuesto, de este hecho. Fíjense, si nos vamos más arriba en el enunciado del problema, tenemos como condición inicial que la derivada de u con respecto de t en t igual 0 para cualquier x es 0. ¿Sí? Tenemos esta condición inicial. La parcial de t en x 0 es igual a 0 para todo x. Ahora, como u es este producto, tenemos que la derivada parcial de u con respecto de t es este producto. Bien. Y esto, pues sabemos que es igual a 0. Entonces, salvo que ¿sí? T' de t tiene que ser 0 para todo t. Si no, como esto vale para cualquier valor de x, x de x por t' de t igual a 0 para todo x implica que esto tiene que ser 0. Debemos tener esta. Vemos que t' en 0 es 0. Ya, déjame pensar un poco. A ver la condición inicial. Es 0 para todo x. Yo quiero obtener que t' en 0 es 0.
0. La derivada parcial de u con respecto de t en x0 es 0 para todo x. Entonces lo que tengo es que entonces x por t' en 0 igual a 0 para todo x. Por lo tanto, si este t' de 0 era distinto de 0, yo tendríamos que este es 0 para todo x de x minúscula, y entonces no es u igual a x de t, pero u de x de t. La función u de xt sería la solución trivial. Esta solución, pues sí es solución del problema, pero no nos interesa. No nos interesa. Así que tiene que ser para que nuestra solución sea una solución no trivial del problema, que t' de 0 es 0, y de acá tenemos la condición inicial que queríamos sobre la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden que aparece en t. Entonces, fíjense que t de t debe ser solución del problema t segunda de t menos lambda por t de t igual a 0 con t' de 0 igual a 0. Justamente lo que queríamos demostrar para esta función t. Pero ahora falta hacer lo que nos piden para la función x. Observen. Queremos en primer lugar demostrar que la función x es solución de la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal, además, c cuadrado por x segunda de x menos lambda por x de x igual a 0, con x variando entre 0 y l, con las condiciones de frontera sobre sobre las derivadas de x, que x' en 0 igual que x' en L tiene que ser igual a 0. La primera parte, como vimos, pues es bien sencilla. Tenemos que además por acá, tenemos que c cuadrado por la segunda derivada de x dividido para x es igual a L. Entonces de acá tenemos que c cuadrado por la segunda derivada de x menos lambda por la función x de x tiene que ser 0. Ahí tenemos la ecuación diferencial. Ahora nos falta determinar que esa ecuación diferencial tiene las condiciones de frontera que nos piden ahí, ¿no? ¿De acuerdo?
ver, bueno, no veo que haya preguntas ni observaciones, así que supongo que vamos bien encaminados. Supongo que están entendiendo. Y la otra cosa que nos pide el problema es no solo mostrar que X satisface esta ecuación diferencial ordinaria, sino con las restricciones que X' en cero, que X' en L es igual a cero. Tenemos unas condiciones de frontera acá. Eso viene de por supuesto, nuestro problema original. Viene de las condiciones de Neumann. Teníamos que, teníamos, o tenemos, que la derivada parcial de U con respecto de X en el punto 0t y en el punto lt da 0 para todo t. Todo t mayor o igual que 0. Fíjense. Nuestro problema inicial dice que la derivada de u con respecto de x evaluada en 0t es igual a la derivada de u con respecto de x evaluada en lt, y eso es 0. Ahora, por la forma en que hemos escrito nuestra, nuestra función u como producto de x por t de t, como u es esto, x por t de t, y nosotros tenemos que la parcial de u con respecto de x pues va a ser simplemente x' de x por t de t, y tenemos además que para todo t y para todo t mayor que 0 tenemos que esta x mayúscula prima en 0 por t de t, al igual que x mayúscula prima en L por t de t igual a 0. Esto pasa para todo t. Por un razonamiento pues idéntico al anterior, fíjense, no lo voy a escribir, pero si x' de 0 fuera 0, fuera distinto de 0, resulta que t tendría que ser 0 para todo 0. Y lo mismo si x' en L fuera distinto de 0. Como el producto x' de L por t de t es 0 para todo t, si x' de L no fuera 0, pues t de t tendría que ser idénticamente 0. Y la solución u sería la solución trivial, cosa que no queremos. Nosotros estamos buscando soluciones no triviales de esta ecuación. La solución trivial la tenemos de antemano. Dado que nos interesa que nuestra solución hallada por variables separables sea no trivial, tenemos entonces que x' en 0 por x' en L tiene que ser 0. De otro modo, esta solución de variables separables es trivial. Entonces tenemos que
esta X mayúscula debe ser solución de esta ecuación diferencial. Tenía yo C cuadrado, X mayúscula, y aquí teníamos, esta es la derivada segunda de X mayúscula, y aquí teníamos lambda por X igual a 0. Debe ser solución de esta ecuación diferencial, esta ecuación diferencial de acá, de segundo orden, una ecuación ordinaria, con estas condiciones de frontera. Entonces, bueno, por lo menos ya terminamos la parte A de este problema, de este ejercicio. Estas dos ecuaciones tienen que ser soluciones de E2 de segundo orden que tienen estas condiciones iniciales. La parte B dice, suponiendo que lambda es 0, demuestre que x y t son funciones constantes. Parte B. Yo creo que esto no me tome más de 2 minutos. Supongamos entonces que lambda es 0. Si lambda es 0, tenemos x mayúscula y t mayúscula son solución de estas ecuaciones diferenciales. Fíjense, en primer lugar tenía t segunda de t menos lambda por t de t igual a 0. El segundo término pues, se anula. Me queda t segunda. Por un lado, vamos a ponerlas en el orden en que aparecen en el enunciado. Me queda c segunda por derivada segunda de x igual a 0 con x' en 0 menos x en l igual a 0 y por acá me quedaba t segunda igual a 0 con t' en 0 igual a 0. Condición en 0 son soluciones. No es. Soluciones de estas dos ecuaciones. Entonces, en primer lugar, tenemos, que ya igual no me dio tiempo, pero bueno, ya terminaremos de resolverlo el miércoles próximo. Eh, ya a las 11, no sé, de repente algunos tengan clase luego, así que no les quito más tiempo. Sí, la semana que viene vamos a tener clase y, cierto, he olvidado mencionarles. El control lo vamos a hacer el 16, de manera que miércoles, de manera que podamos cubrir hasta la ecuación del calor. La prueba, que ya es para el CP, para el CD, perdón, la vamos a tener el 14. Perdón, el control del 16, la prueba del 14. Y después tendremos clase también, y luego tendremos clase la última semana, que es la semana déjame ver el calendario. Esta es la semana 14, luego tenemos la semana 15, bueno, esa es la última semana ya. El 21 es el último día de clase. Bueno, tenemos clase igual, algo tendremos que hacer ese día.
Bien, entonces pues ya será hasta el próximo miércoles a las 9 igual. Y ahí continuamos. Los que tienen CD, por supuesto, conmigo ya nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias por su atención. Buen viernes. Hasta luego.